Bien, amigos de su espacio en 10 preguntas. Hoy tenemos un tema muy interesante con motivo de la Semana Mayor. La muerte, vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos como invitado a Giovanni Krawinkel, quien es un comunicador católico muy conocido de nuestro país y queremos pues darle la bienvenida. Giovanni, ¿cómo te sientes? Muchas gracias, bendecido. Un día como hoy, que es el centro de nuestra fe, de nuestra alegría, la resurrección del Señor Jesucristo, después de haber vivido una intensa cuaresma, casi virtual, pero intensa realmente, porque estos 2 años hemos tenido que cambiar la normalidad que teníamos para vivir estos tiempos litúrgicos, muchas veces encerrados, pero no desconectados. Eso es así. Y una forma también de acercarnos un poco más a la familia. Eh, Tenemos esa oportunidad en estos días de cuarentena. Eh, He escuchado muchas veces que Cristo nació para morir. Todos nacimos para morir, pero ¿qué sucede? Que Él nació con un propósito específico, un propósito espiritual. Háblanos un poco de eso, Giovanni. Bueno, el Señor no solo era un destino, era una misión. Fue enviado específicamente. O sea, dice el Evangelio que en el momento donde el hombre había perdido la unión con Dios, Dios envía a su Hijo para reconciliar al mundo con Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, las profecías ya decían a qué venía el Mesías. Solo que Israel pensó que era un Mesías político, que lo iba a liberar del yugo de los malvados romanos. Y él le dice, no teman a los que matan el cuerpo, ténganle miedo a los que matan el alma. Entonces, bueno, el Señor en su misión salvífica de reconciliar a Dios con los hombres, pues viene esa misión. Y esa misión culminaba con la muerte física, que tendría que haber dado paso, cuando él se los explicó a ellos, a la resurrección y glorificación del Hijo del Hombre. Acuérdate que el tema, él se autollamaba el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Y para que los apóstoles tuvieran un poco de prueba, se le transfiguró y les mostró un poco a esos tres lo que iba a ser esa manifestación de poder que él haría. Ciertamente ellos no reconocían en ese hecho una manifestación de un Mesías, y, y les trajo por sorpresa los avisos que él les dio, pero les dio aviso además que esa era su misión. O sea que no fue que él de repente se inventó algo, sino que lo venía diciendo desde el inicio: el Hijo del Hombre tiene que padecer, tiene que ir a Jerusalén, donde va a ser muerto y crucificado. Y fue el motivo de escándalo para ellos. ¿Qué, maestro? Tú, no, 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 no. Pedro hasta osado fue decirle, tú no, yo voy y moriré por ti. Cállese, hablador, hoy mismo usted va a negarme. O sea que bueno, esa misión estaba escrita además, si vemos los cantos del siervo de Yahvé, del profeta Isaías, lo llevan a manifestar esa misión donde el Mesías sería maltratado a un nivel además horroroso, tan horroroso que eligió la peor muerte que había en ese momento para morir, que era ser crucificado, y además por los romanos. O sea que desconcertó totalmente a su propio pueblo judío en elegir una muerte que era la más ignominiosa y la que más humillación daba al pueblo de Israel, era morir en la cruz. Pues esa fue la que él eligió. Pero además lo dijo en el Sermón de la Montaña: el que no tome su cruz y me siga no puede ser discípulo mío. Ellos habrán pensado, no, pero este estaba relajando. ¿Cómo coge la cruz? La cruz que los romanos, con la que nos están matando y que nos están acabando. Y él, sí, es que a eso fue que yo vine. Y además, si yo vine y ustedes me siguen, ustedes también. Bueno, cuando los apóstoles le preguntan, Señor, ¿a quién iremos? Tú solo tienes palabras, le dicen, tú solo tienes palabras de vida eterna. Es porque todos los 5,000 hombres que habían comido pan se devolvieron cuando el Señor le dijo que para seguirlo tenían que morir, y coger su cruz. Todos se fueron y los apóstoles se ven en esa incertidumbre. El Señor le pregunta, ¿y ustedes también quieren marcharse? No, 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 nosotros no. Ah, pues tienen que aceptar, esta es la puerta de entrada. Entonces, fíjate, más que una imposición o un mero destino, era la misión que luego ya sabemos es el acto de redención, lo que acabamos de celebrar en esta Pascua. El misterio de la resurrección de Cristo es lo que mueve nuestra fe
y es lo que nos lleva a una vida espiritual para pasar de la muerte de nuestros pecados, de nuestras situaciones donde no podemos, a la vida eterna. Y eso fue justo lo que el maestro nos enseñó. Giovanni, sabes que dentro de todo lo que me explicas, hay una parte muy importante y es que la humildad del maestro. Es cierto eso que tú explicas, de cómo él sufrió y todo eso, pero antes de esa parte, cuando él lava los pies de sus propios discípulos, que algunos decían, pero Señor, nosotros somos quienes debemos lavarle a usted los pies, porque usted es el maestro. Y sin embargo, él con toda humildad lo hizo con todos y cada uno, incluyendo al mismo Judas. Entonces, ¿cuál tú crees que sería ese mensaje de fe y de humildad que él intentó que la humanidad entendiera en ese momento? Sí, bueno, yo digo que eso le venía hasta de su mamá. Imagínate cuando a su mamá le llega el aviso y dice, he aquí la esclava. ¿Quién es el siervo? Es un esclavo. Y su madre vivió ese cumplir esa voluntad de Dios haciéndose esclava, y porque además esa era la esencia de a quien ella iba a tener dentro, que era al Hijo de Dios, pero hijo de ella también. Se engendró en su cuerpo, fue con sus genes humanos que tomó forma el Jesús humano. Pero además era el mensaje controversial que el Señor iba a traer. El que no eh, ama a su enemigo no puede ser mi discípulo. Cuando te den una mejilla, pon la otra. Como el Papa Francisco, cuando llegó a su pontificado, dijo que íbamos a ser juzgados según dos capítulos del Evangelio, Lucas 5 y Lucas 25. ¿Qué hay allí? En Lucas 5 está el sermón de la montaña. Y en el sermón de la montaña, bienaventurados los pobres, bienaventurados los humildes, los mansos, los pacíficos, porque ellos verán a Dios. Y luego de decir los que eran bienaventurados, en ese capítulo completo lo que hay es un manual de humildad. Ahí es donde estás. Si te obligan a caminar una milla, vete con el 2. Al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Y nosotros lo que tenemos en nuestra cabeza es que el que nos roba lo que es nuestro debe ir a la cárcel y preso. Pero el Señor nos dice, no, tú quieres ser discípulo mío, entonces no les reclame cuando te quiten lo que es tuyo, cuando hagan injusticia sobre ti. Eso lo vivió un poco su papá adoptivo, ahora que estamos en el año de San José. José tenía, según la ley judía, la posibilidad de matar a su novia, porque la ley decía que en ese año, cuando se casaban, si la novia que no vivía físicamente con él quedaba embarazado de otro, tenía que ser apedreada y matada. Y la primera piedra la tiraba el novio. Pero José, dice la Biblia, que como era justo, se ajustaba a los planes de Dios, no hizo esa justicia. Sin embargo, por hacer eso, fue abucheado, le hicieron un bullying enorme a José, porque, oye, este pariguayo, pero la ley te dice que la apedrees. Y todo lo contrario, cargó con ella. Mira, este sí es tonto. Cuando José llega a Belén, que no encuentran lugar, no era que estaba todo lleno, es que en las narices su propia familia le cerró las puertas porque decía, no, con esa embarazada de otro te no va a entrar en nuestra casa, eso era un pecado grave. Y lo dejan fuera. Entonces José da muestra de una actitud humilde, se la enseña al niño. No era humilde porque era carpintero. En ese tiempo el carpintero era como un arquitecto. Hoy era lo que construían la casa, tenían sabiduría. José sabía leer las Sagradas Escrituras, las mujeres no. O sea que María posiblemente no sabía leer y José sí. En Nazaret, donde vivían, todavía se conservan las ruinas de la sinagoga de Nazaret. No todos los pueblos de Israel tenían sinagoga. Sin embargo, donde ellos vivían sí había, y José le enseña a Jesús lo que decían las Sagradas Escrituras. Por eso dice que Jesús abre el libro de Isaías y dice, esta palabra se cumple hoy. Y ellos se asombraron, oye, este está loco, ¿cómo que se cumple hoy? Entonces esas profecías llevan a Jesús a vivir esa humildad. Y qué humildad más grande que voluntariamente dejarse matar por los romanos. Mira, eso es muy grande realmente, porque el clamor que había en Israel era ver si venía alguien y los libraba de un yugo que tenía muchísimos años, que era el Estados Unidos de entonces, que se adueñó de todo. Y ahí mismo en Nazaret y en esos pueblos cercanos había sucedido unos años antes de nacer Jesús, que los romanos en una revuelta de esa habían crucificado 3,000 hombres y cercaron el pueblo con los cadáveres. Le pegaron fuego y dejaron los cadáveres por semanas. Y en el pueblo había un hedor de los cadáveres de los judíos, que eso sembró un tremendo odio en el pueblo de Israel. Y claro, cuando veían una cruz, veían al diablo mismo.
Entonces viene este hombre que es el santo de Dios a decirnos que tenemos que morir y en una cruz, que es lo que nosotros queremos salir de ahí. Y Jesús entra y todavía en la cruz emite esta sentencia de perdón. Señor, no le tome en cuenta este pecado. Perdona a lo que no sabe lo que hace. Yo digo que la sangre de Cristo que nosotros cantamos que tiene poder, y es verdad que tiene poder. Sin embargo, no le cayó a ninguno de los apóstoles la sangre física. La sangre física del maestro le cayó a los romanos, a los enemigos, para que se cumpliera lo que él había dicho. Amen a sus enemigos. Y su sangre física cayó sobre el tribuno, sobre el centurión. Hay una película muy bonita que habla sobre la historia de santidad del centurión al caerle la sangre de Cristo redentora. Dijo, pronunció lo que es la base de nuestra fe. Este verdaderamente era el Hijo de Dios. ¿Cómo podía ser que un romano, un perro, como le decían los judíos, proclamara un acto de fe que hoy los cristianos proclamamos al tener un encuentro con Jesucristo? Pues este lo tuvo físicamente, face to face, como decimos, pero esa sangre le transformó. Y luego en esa película se plasma, ojalá la puedan buscar en este tiempo de Pascua, cómo él le cae detrás a los apóstoles buscando esa verdad que le había impactado tanto. Usted no se imagina, en la película dice cómo Pilatos le exige que busque el cadáver porque tiene un lío. Los sacerdotes vendieron la idea que fue que se robaron el cadáver. Y entonces Pilato le dice al centurión, búscame el cadáver donde sea. Y tienen que levantar cientos de cadáveres que habían sido crucificados buscando. Y él decía, este no es, porque yo lo vi con mis ojos, este no es, este no es. Y cadáveres podridos. Y bueno, y luego él dice, no, yo le voy a preguntar a lo que eran sus discípulos. Pero cuando sale a buscar a sus discípulos, se encuentra con el maestro hasta que lo hace el maestro discípulo. Y cuenta la historia que es un santo, el centurión. Recibió la sangre de Cristo en su cara y nosotros hoy tomamos la sangre de Cristo, pero él la tuvo. Entonces este acto de redención del maestro, fíjate cómo se convierte hasta cualquier pagano que ponga la fe en la sangre de Cristo es transformado, es la conversión. ¿Sabes qué veo? Que la Eucaristía simboliza la última cena, pero aparte de simbolizar la última cena, tiene un trasfondo espiritual que es lo que me gustaría que les explicaras a nuestra audiencia, que tal vez no todos sean católicos. ¿Podrías enumerar y detallar la hostia, qué significa el vino, toda esa ceremonia que hace el sacerdote al momento de brindar la Eucaristía? Bueno, Eucaristía es una palabra griega que significa acción de gracias. Y realmente ese cuadro famoso que ven de la última cena, la Santa Cena, que ven los apóstoles con el maestro, era la cena pascual que hacía el pueblo judío por tradición y que además había sido, ¿cómo se llama? Iba a decir impuesta, pero impuesta no, fue la invitación que en el Éxodo el Señor le dijo a Moisés que hicieran la noche que iban a salir de Egipto, de la esclavitud a la libertad. Y le dijo, para sellar esta noche, hagan una cena especial con un cordero. Y en esa cena vamos a estar ocultos, cojan la sangre del cordero y pinten la puerta. Y cuando el ángel vengador pase a matar los primogénitos de Egipto, aquella puerta donde estén celebrando esa cena y que tenga esa sangre del cordero, el ángel pasará de frente y no los matará. Y entonces el pueblo celebró esa primera Pascua judía y luego ya eso quedó como un memorial en el aspecto cultural de Israel, digamos así, una conmemoración de aquella noche con todo el simbolismo que ahí había. De hecho, en el Éxodo te explica los símbolos que tenían que haber ahí. Dice que el pan fuera ácimo, que no tuviera levadura, que cogieran harina y agua sin sal, lo hicieran rápidamente porque esa noche tenían que correr. Esa noche los hijos le preguntaban a los padres, ¿qué hacemos esta noche? ¿Cuál es la diferencia entre esta noche y las otras noches? ¿Qué estamos celebrando? Y el papá, el jefe de la casa, hacía una oración de bendición especial sobre los hijos esa noche. Entonces el pueblo de Israel se quedó cada año celebrando esa noche. Como era una tradición judía que tenían que celebrarlo cada año, el pueblo judío del tiempo de Jesús celebraba esa conmemoración. Así que ahí tenemos el pasaje bíblico donde Jesús le dice a sus apóstoles, vayan a la casa de fulano de tal, y le dice el nombre, y díganle que esta noche yo voy a celebrar la Pascua allí en su sala. Y esa sala está hoy. Vamos a Israel, lo que hemos ido a Tierra Santa, hemos ido a esa sala donde Jesús celebró esa cena. Y allí Jesús, ¿qué hizo?
Los 2 años anteriores al año de su pasión, Jesús también celebró la Pascua seguramente con sus discípulos, pero toda su vida en su familia también. Pero ese año él transforma esa celebración y empieza a hacer su misión y cambia algunas cosas. Utiliza el mismo pan ácimo, utiliza la simbología, pero le agrega un cáliz de vino que también estaba por la sangre del cordero. Y a partir, dice, y a partir de esto, de este momento, esta celebración que se haga en mi memoria, en mi recuerdo, porque este cuerpo, este pan se va a convertir en mi cuerpo y esta sangre, este vino se va a convertir en mi sangre, será mi sangre derramada por amor a los hombres. Hagan esto en mi memoria y ya, no dijo por cuánto tiempo, siempre. Entonces, la iglesia primitiva toma estas palabras que los apóstoles recogieron, lógicamente, como una experiencia vivida de manera personal y la convierten en la nueva celebración de la Pascua. Cambian el primer día de la semana, que para los judíos es el domingo, el lunes, que era el sábado, perdón. Entonces los cristianos lo ponen el domingo, que fue el día de la resurrección. Por eso dice que el primer día de la semana, porque como el domingo para ellos era el Shabbat, el sábado, el primer día de la semana, para que fuera el lunes, era el domingo. Entonces las mujeres van al sepulcro el primer día de la semana de los judíos, que era el domingo, y pasa a ser para allá y toda la cultura cristiana a partir del año 0, empieza a ser el domingo, el día de la resurrección, y el lunes, el primer día de la semana. Entonces, bueno, digamos que es una conmemoración que no es meramente cultural. Repetimos esa celebración pascual y ya pasando de la muerte a la vida, no de la esclavitud a la libertad, se cambian estos formulismos judíos por esta nueva fórmula que el Señor les enseña a los apóstoles, y ellos a su vez, cuando ya llevan la buena noticia por todo el mundo, pues llevan el mismo credo. De hecho, antes de salir todos a separarse, a llevar por todo el mundo, porque dicen, espérate, en el mensaje que el Señor nos dio en la montaña, dijo, vayan por todo el mundo, pero no vamos a ir los 12 caminando para un solo sitio. Si es todo el mundo, vamos a distribuirnos. Y así que se despidieron y ya prácticamente no se volvieron a ver, porque a todos los mataron como mártires. Pero antes de irse, quedan de acuerdo de qué van a profesar como fe. Y ahí nace lo que le llamamos el credo apostólico, que no es el credo largo que rezamos, es el credo que le llamamos corto, pero es el credo apostólico que tiene 12 artículos, porque son 12 apóstoles. A lo mejor dice la tradición que cada uno emitió un artículo y empezó diciendo, creo en Dios Todopoderoso, y el segundo dijo, creador del cielo y de la tierra, y el otro, creo en Jesucristo, su único hijo. Ah, bueno, que fue nacido, y así. Construyeron en lo que creían, en las palabras y fórmulas que el Señor les enseñó, y a partir de ahí se lanzaron. Y bueno, a algunos de los que convirtieron, fíjate que San Lucas, que escribe su magistral evangelio, ni siquiera conoció al Señor. Pero San Lucas, médico, tuvo un encuentro con San Pablo y con la Virgen María. Estuvo un tiempo viviendo con la Virgen María, que le pasó muchísima información. Por eso es el evangelio que más detalle tiene de la vida de Jesús de infante. Y además lo escribe en griego, no lo escribe en arameo, sino en griego, porque él era griego. Luego vienen unas traducciones, etcétera. Pero la predicación de un apóstol seguro le llegó a Lucas, y Lucas escribe el evangelio. Y luego San Pablo tampoco vivió físicamente con Jesús, pero para darle validez de apóstol, yo digo que el Señor, para callarle la boca a los apóstoles que invalidaban a Pablo porque no había sido testigo de la resurrección, el Señor se le aparece. Y prueba de eso, dice San Pablo, son los testigos que también lo vieron, para que no piensen que es una locura mía, porque como era el perseguidor, lógicamente no era como tan probable que este fuera un apóstol cuando ha matado tantos cristianos. Sin embargo, Pablo es transformado por el mismo Señor que le aparece y le hace apóstol de los gentiles. Y a partir de la predicación de estos apóstoles y de seguir esta Eucaristía, por eso entonces, ¿qué hace la iglesia actualmente? Pues toma ese ritual que hizo el Señor y conserva las palabras exactas. El centro de la misa, de lo que nosotros le llamamos la misa, la Eucaristía, es justo esas palabras de consagración de ese pan que por fe, por eso es un sacramento, por fe nosotros creemos que se convierte en el cuerpo de Cristo y en la sangre. O sea, el vino que tomamos no es un vino tinto cualquiera que tomamos ahí y no significa nada y me lo tomé y me elevó un poco el nivel de alcohol en mi cerebro y ya no. Tiene un efecto espiritual que solo el que cree que ciertamente es así. Yo siempre digo, bueno,
Si entran dos personas, un creyente y un ateo, a una adoración del Santísimo, ¿qué ve el ateo? Una pieza de metal con un pedazo de harina. ¿Y para él qué significa? Nada. ¿Y qué efecto tiene sobre él? Nada. Si entra molesto, ¿se le quita la molestia? Posiblemente no. Ahora, entra un creyente, entra ahí en pecado, entra ahí triste, se siente y se arrodilla una hora y sale de ahí con su vida transformada. ¿Qué lo cambió? ¿El pedazo de metal? ¿El pedazo de pan? Pero sí, sí lo cambió. Cambió porque hay una conversión espiritual que es inexplicable muchas veces por la mente humana. Entonces, bueno, en esa misa, en esas palabras de este es mi cuerpo, son el centro de la misa. Que la iglesia en, todo eso, en todos estos años ha visto bien construir una liturgia, un rito, un orden. Y además, luego que es cerrada la Biblia, porque la iglesia llegó un momento donde ya cerró la Biblia, dijo hasta aquí en las Sagradas Escrituras, y compiló los libros del Antiguo Testamento con las cartas de Pablo y las cartas que habían escrito y los hechos de los apóstoles que escribió San Lucas. San Lucas escribe su evangelio y escribe los hechos de los apóstoles. Entonces cierra la Biblia. Entonces ese compendio que ya ahora se llama Biblia tenía que formar parte de la celebración y de la conmemoración de esas palabras del Señor. Y ahí tenemos la misa con unos actos litúrgicos y la explicación más o menos de la palabra de Dios. Es la liturgia la que guarda la historia y la esencia de ese hecho de salvación de Jesucristo, también con poesías inspiradas, digamos así, son palabras inspiradas que no solamente rememoran la resurrección de Jesucristo, sino todos los hechos de la historia de la salvación. Si tú escuchas la misa durante 3 años, cada domingo, prácticamente te lees la Biblia completa. Han intentado poner todos los textos del Evangelio y también de todos los libros. Y por eso hay un ciclo A, ciclo B, ciclo C, para poder completar esas lecturas y nos van alimentando, enseñando, enseñando en la fe. Entonces, bueno, se combinan con lecturas bíblicas que el sacerdote como celebrante, oficiante, y el sacerdocio no es solamente de Jesucristo, pero viene ya desde antes que Dios instituye el sacerdocio en el monte Sinaí, y cuando llega hasta Jesucristo es el sumo sacerdote por excelencia, y a partir de ahí nace el sacerdocio cristiano católico, que es el que vemos hoy, y es el único como representante de aquellos apóstoles que recibieron el mandato de Jesús de celebrar lo mismo. Entonces, en el plano espiritual de los creyentes, nosotros los creyentes, la Eucaristía, la misa, es la principal fiesta, es el centro de nuestra fe y por eso la celebramos todos los días. Pero hay una que es la misa de las misas, la Eucaristía de las Eucaristías, la que se celebra el sábado en la noche, la vigilia pascual, que los hermanos del Camino Neocatecumenal lo hacemos con la propuesta que el misal romano tiene ampliada. Pone dos formas. Una que es más breve para las personas que no pueden estar quizás tanto tiempo sentados, y otra en la que se pueda hacer durante toda la noche con 9 lecturas, bautismos, y entonces, bueno, está la libertad de los grupos que quieran hacerlo. Ya no solamente la celebra el camino, sino que otros grupos han tomado la decisión de hacer las vigilias de Pascua toda la noche. Y ese centro de Eucaristía, con el pan y el vino, nosotros, por ejemplo, también la Santa Sede nos ha dado permiso de celebrar no con la harina, las hostias, las formas, sino con pan ácimo, como lo celebró el Señor, con mucho cuidado y mucha cautela, y también comulgando bajo las 2 especies, cada hermano. Entonces, para nosotros es el encuentro con el Señor físico. Es que la fe te lleva a tener tanto amor, cariño, respeto y saber que comulgar ese pan te da una comunión espiritual que te hace cristiano y creyente. Eso quiere decir que si tú te llamas a ser cristiano, tienes que comulgar no solo la harina convertida, no, sino comulgar con las ideas del cristianismo, la humildad, la paz, la mansedumbre, los mandamientos. Como el Evangelio dice, yo vine a darle cumplimiento a la ley, aunque la cambio por una ley que es más fuerte, digo yo, cambiar de los 10 mandamientos que decía muchas cosas, a decir son 2, pero 2 piedras. Amen al Señor y amen a su prójimo. Ay, mi madre, ya, cuando tú amas a No Dios y amas a solo los eso, prójimos, sino solo es la eso, sino cruz. que a veces yo veo que muchos cristianos, sean católicos o de otras denominaciones, leemos la Biblia y al leer la Biblia no entendemos bien el mensaje que se nos está transmitiendo. Muchas veces o lo tomamos muy literal o lo tomamos muy
alegórico. Entonces, yo tengo una preguntita ahí que siempre la he tenido. Después que Judas entrega al Señor y el maestro es, el rabí de Galilea es juzgado y condenado, pero Pilato no quería condenarlo, sino que dice, bueno, déjame, para yo zafarme de esta gente, déjame yo ponerle un delincuente de los más peligrosos, a ver si ellos van a elegir al delincuente o a este pobre infeliz, lo van a dejar ir para su casa. Entonces, cuando él pregunta, ¿a quién eligen ustedes? ¿A Jesús de Nazaret, que se hace llamar rey de los judíos, o a Barrabás? El pueblo elige a Barrabás. ¿Por qué crees que eligió a Barrabás? Bueno, primero, fue una táctica política de los sacerdotes, que dice ahí que convencieron al pueblo, al liderazgo del pueblo, de que eligiera a Barrabás. Lo que pasa es que Pilato, digamos, le daba ese favor para congraciarse con el liderazgo Hicieron político el judío. clientelismo Sí, hicieron el con la clientelismo, o sea, masa. negociaron eso. Y como Pilato, para congraciarse con ellos, les soltaba un preso. Barrabás, incluso hay películas y tradiciones que dicen que se había acercado a Judas para ver cómo hacía que el liderazgo que tenía Jesucristo se volteara hacia los romanos, y lógicamente Judas le decía, no, no hay forma, este hombre lo que está hablando es de otra cosa. Incluso Judas, digamos que, vamos a hacernos lo tonto, tenían la intención al negociar con los judíos, forzar que el maestro respondiera. Decía, no, cuando él se ve acorralado, vamos a ver si de ahí a lo que él dice de paz y amor, cuando ya se vea con todas las espadas adelante. Y de hecho, fíjate que Pedro responde y saca una espada y le corta la En la oreja. película La Pasión de Judas se ve esa parte. La pasión de Cristo. No, en La Pasión de Judas. Hay una La película que se pasión de llama La Judas. Sí, Pasión de sí, sí. Judas. Sí, entonces, ¿qué pasa? Se había negociado eso. Ya se sabía que como procurador Pilato se iba a soltar un preso. Pero son los sacerdotes judíos que enchinchan y dicen, digan que Barrabás. Y además el pueblo ya estaba, como decimos nosotros, estaba moca. Porque de lo que nos está hablando es de que nos dejemos golpear de los judíos, de que cojamos cruz, y entonces nos vamos a quedar sufriendo esto. Y además, fíjate, después de la crucifixión de Jesucristo, los romanos siguieron matando judíos o no. Pues ahí fue que mataron judíos y crucificaron muchísimo más por mucho más tiempo hasta que cayeron, 300 años, hasta que no llega Constantino, los judíos siguieron. Fíjate, Nerón, ¿cuántos cristianos no mató Nerón porque quería remodelar Roma? Le pegó fuego y dijo que fueron ellos. Y los crucificaban como antorchas. O sea que los judíos se sentían que ese Mesías que dice que llegó lo dejó en manos de los romanos. Así que fue muy fácil convencerlo por favores políticos, y ellos dijeron, para yo amarrarme con este loco que dice que lo van a matar en una cruz y que va a resucitar, mejor me amarro con Pilato y soltamos a este bendito loco de Barrabás. Y lo suelta. Entonces esa confabulación política, además viéndolo y analizándolo del plano de la fe, era necesaria. Por lo mismo que el Señor le decía a Judas, el escándalo es necesario, pero hay por el que lo comete, pero dijo que es necesario, ¿eh? O sea que para que era necesario que el Mesías muriera, fuera entregado a las autoridades. Entonces era una profecía que tenía que darse. En ese sentido, Judas y quizá tal mismo Barrabás como judío cumplieron con lo que tenía que ser. Y por eso el Señor termina cuando muere diciendo, todo se ha cumplido como estaba profetizado. Y se entrega voluntariamente. Así que nada, eso fue una triquiñuela política de la que estamos acostumbrados a ver desde entonces hasta ahora. Hasta hoy. Tú sabes que la seguimos viendo. yo te dejo que te explayes. Porque no, pero tú me cortas, no importa. No, espérate, yo estoy aprendiendo aquí. Está muy interesante. Sabes que la vida, pasión, muerte y resurrección de Cristo es un tema bastante profundo. Y tú dominas el tema y me gusta eso para que esto quede plasmado acá en el programa y que la gente pues tenga un amplio conocimiento de todas estas cosas. Tengo otra preguntita para ti, Giovanni. Al momento de la crucifixión, mira que ya venimos del juicio, ¿verdad? Soltaron a Barrabás. Tenemos acá ahora, en el momento de la crucifixión, Cristo está en medio de dos personajes. Según las escrituras, dos ladrones. Uno de ellos le dice, pero si tú eres el rey de los judíos, el hijo de Dios, pues libérate y sálvate. Yo estoy apurado aquí, tú eres eso que tú dices, cónchale, mete mano, patrón. Y el otro le dice,
en una muestra de fe y arrepentimiento, le dice, pues yo creo que sí, que tú eres el rey de los judíos, el hijo de Dios, y hace su profesión de fe. Entonces, en ese momento, ¿qué mensaje crees tú que la humanidad debió haber recibido en ese preciso momento? Mira, esos dos ladrones, ladronazos tenían que haber sido, porque si le tocaba la pena máxima, que era la cruz, era porque tú puedes estar seguro que nada bueno hicieron. O sea que, y uno se lo dice, estamos aquí porque merecemos esto, se lo dice el buen ladrón. No hay buenos ladrones, son malos. Se le puede llamar bueno porque él hizo lo que quizá algunos de nosotros todavía no hemos hecho, que es una real conversión y reconocer a Jesús como el verdadero Mesías en el momento justo antes de su muerte. Y es tanto así que lleva un premio que yo no sé si lo tengo, con todo el que yo pueda hablar bonito y saber cosas. Aquí no se trata de saber, aquí se trata de vivir la experiencia de la fe de la resurrección. Y él la estaba viviendo en carne propia, al igual que el maestro. Y el Señor le hace una promesa que es tan rara porque uno diría, óyeme, pero yo me he pasado la vida en la iglesia, 20 años aquí viniendo a misa casi diario, no me he perdido nada, yo limpio la iglesia, yo predico, yo hago esto. Y a ti el Señor ni a mí nos ha dicho, hoy estarás conmigo en el paraíso. Oh, pero el Señor ni siquiera se lo dijo a los apóstoles, no dijo Pedro y Juan y mi madre van a estar hoy en el paraíso, se lo dijo un ladrón. Es que esa era la misión, como decíamos al principio, del Señor y para que se viera el amor a los enemigos. Fíjate cómo lo hizo con un ladrón, pero el otro no recibió esa promesa. ¿Por No qué? viene por los justos, viene por los pecadores, dice el maestro. Exacto. Pero al otro también era pecador y no se lo dijo. ¿Por qué? Porque realmente tiene que ser un No acto hubo de un libertad. arrepentimiento. No solamente eso, sino de libertad. La fe no es impuesta, ni siquiera el Señor su salvación la impone, sino que la propone, no la impone. Y te deja libre. Ah, tú te quieres ir para el infierno, vete. Ahora yo te ofrezco el cielo, yo te ofrezco la vida eterna, la real, la conversión. Pues el otro sufrió esa conversión. Primero, se reconoció pecador y dijo, esto es lo que yo me merezco. Pero, y segundo, reconoció que Jesús era justo. Y tercero, reconoció que era Dios y que podía llevarlo. Porque ¿de cuál paraíso? ¿Por qué el otro no le habló de paraíso? No sabía si había un paraíso. Pero se ve que aquel posiblemente de pequeño alguien le había predicado, le había dicho, todos los niños judíos, sus padres en ese ritual que ellos viven y todas las familias judías tienen que ir una vez al año a Jerusalén, no importa de dónde vivían. Entonces los niños judíos reconocen que hay una vida más allá, que hay un Dios. Ahora, lo que se convierten en malos, por eso no quiere decir que hayan perdido su cultura, su conocimiento, su catecismo, digamos así. Entonces, sin embargo, el primero no tiene, perdió la conexión con la vida que le vendría después de la muerte. Y es otra cosa, el ser humano no sabe qué pasa después de la muerte. Jesús es el único que viene después de la muerte con una propuesta de vida para cuando muramos pasar allá. Y de hecho tampoco se queda aquí. O sea, se queda unos días después de su muerte y ya no vuelve. Él dice, porque viene otro detrás de mí que es el que le va a decir cómo se va a hacer todo. Pero el Señor no le dijo tampoco. O sea, que venía el Espíritu Santo, que era el que a la nueva iglesia le iba a decir qué tenían que hacer. Entonces, estos dos personajes muestran la libertad de la fe, la libertad de creer. El primer bandido no creyó y tenía al lado su pasaje en la guagua que iba para el cielo. Esa noche misma se pudo haber montado en esa guagua porque estaba con el chofer. Pero el otro sí lo reconoció, dijo, no, pero espérate, que este es el chofer de la guagua y en esa guagua yo me quiero ir. Entonces primero se reconoce como pecador y que merecía esa muerte y es el primer acto de humildad que este hombre hace y reconoce a Jesús como Salvador. Entonces, eso también el Señor lo permite como un mensaje. Eh, no importa incluso que sea en el momento antes de tu muerte, si logras convertirte y reconocerlo, pero ojo, puede ser que no llegue la muerte y no nos dé tiempo, porque como no sabemos, entonces eso tiene que ser cada día. De hecho, quizá ese ladrón nunca se imaginó que ese día lo iban a crucificar con él. Todos los días crucificaban muchísima gente y muchísimos ladrones y bandidos. Y además la crucifixión duraba muchos días. De hecho, a ellos le tienen que acelerar la muerte porque era la fiesta de la Pascua judía.
Y los judíos que estaban siendo presentes, estaban ahí presentes, los sumos sacerdotes, dijeron, no tenemos que ir para el templo corriendo porque además vamos a hacer un sacrilegio. Y ahí es que el evangelio resalta cómo el velo del templo se raja en dos. Y dice además unas palabras fuertes, un fuerte terremoto, se rompen muchísimas columnas y se abren tumbas y resucitaron muchos muertos, dice esa noche, esa tarde de la muerte, que se volvió como una noche, se oscureció. Entonces dice que resucitaron muchos justos que habían muerto, resucitaron ese día, el día de la crucifixión del Señor. Entonces estos dos hacen alusión a lo que nosotros podemos vivir con nuestra fe, que siendo bandidos, ladrones, malos, avaros, los 7 pecados capitales, en fin, todas esas debilidades. Pero si ponemos nuestra confianza en Dios y si vamos y en un día el Señor nos transforma, en un día que el Señor te diga, mira, hoy ya yo te voy a convertir, vas a ir al paraíso. Oh, qué maravilla. Entonces, ese pasaje con estos dos, pues demuestra la manera en la que el Señor convierte al que quiera ponerse en su camino. Muy bien, muy bien. Me está haciendo más señas que un queche mi asistente acá, mi hijo, que lleva el tiempo. No te escucho, el micrófono está apagado. Sí, perdón. Me está haciendo señas y me dice que ya es tiempo, pero tengo otra pregunta. Pues yo creía que iban 5 minutos. 5 minutos, ¿no? Ya llevamos casi una hora. Giovanni, cuando el maestro resucita, no se le aparece ni a Juan ni a Pedro, se le aparece a una mujer. La importancia de la mujer por parte del maestro está ahí, pues bien mostrada. Se le apareció a una de sus fieles seguidoras. Hoy en día vemos que hay movimientos feministas promoviendo tal vez cosas que contradicen la fe cristiana. Y qué bueno que la mujer se ha superado y que ha logrado muchísimas cosas importantes para su desarrollo como persona, como ser humano y como ente social. Pues la mujer antes no podía trabajar, tenía que ser ama de casa. Hoy en día es parte importante de la economía y puede ser hasta presidente de la República. Sin embargo, en la iglesia vemos que todavía no ha crecido de la forma en que, digamos, algunas quisieran. Me gustaría, pues, que me hablaras un poco de esa importancia que el rabí le muestra a la mujer de ser una mujer la primera a quien se le presenta al momento de resucitar. Ni siquiera fue a uno de sus más cercanos discípulos, fue a una de las mujeres que andaban vamos a decir, en el coro, por llamarle dominicanamente de alguna forma. Entonces, explícame esa parte de la importancia que el rabí de Galilea le mostró a la mujer en ese acto. Yo no sé, este año se me ha ocurrido que Jesús nació en la vida humana, corporal de una mujer. Y el momento de su nacimiento a la vida espiritual es con una mujer. Además, si tú lees textualmente lo que el Señor dice, la primera palabra que emitió de su boca al resucitar, como Jesús resucitado, fue mujer. No le dice, mira María Magdalena, mira, no, sino dice, mujer, no me toques. Entonces le dice, ve donde mis hermanos. Pero es que ahí había un corredero, ahí habían, ¿cómo se llama? Centinelas, guardias, soplones que estaban frente a la tumba para evitar que se robaran el cadáver. Pero los guardias se durmieron. Entonces, cuando ella va para perfumar el cuerpo al otro día, ella es que se encuentra. Fíjate que ese acto de piedad es un acto de piedad que el pueblo judío hacía con los cadáveres, que lo llenaban de perfumes al día siguiente. Era una tradición. Y ella es que va a hacer ese acto de misericordia con un cadáver. Y entonces se encuentra con esto. Lógicamente, la mujer en la cultura judía tiene un sitial muy distinto al del hombre. Y eso ya era una cultura. No podemos luchar contra una cultura que ya lo veía así. Y además era una mujer que había pasado por un proceso difícil de pecado, muy difícil. Digamos que había perdido el aval moral que el Señor le restaura. Entonces, bueno,
Eso dice, fíjate que en el Génesis, cuando el Señor crea al ser humano, dice, hombre, macho y hembra los creó a su imagen y semejanza. O sea, la imagen de Dios, muchas veces creemos, se pinta como un hombre barbudo viejo. O sea, que tiene una cara masculina. Pero el Génesis no dice así, dice, macho y hembra los creó a su imagen y semejanza. Quiere decir que cuando queremos ver la imagen de Dios realmente, vemos dos caras, la de un hombre y una mujer. Y por eso incluso cuando Adán ve a Eva, dice, esta sí es carne de mi carne. Pero Adán no vio cómo hicieron a Eva, porque la hicieron de una costilla, no de tierra como él. El Señor hizo tierra y con eso hizo Adán. Pero a Eva lo durmió y le sacó una costilla, lo hizo de su propia carne. Y por eso el sacramento luego el Señor va a decir, y así lo vivimos, que dice, y los dos serán una sola carne. Quiere decir que la mujer, y además dirá luego San Pablo, y esto es el matrimonio, la imagen de Cristo que ama a su iglesia, cuando el hombre ama a su esposa. Entonces el Señor, digamos Jesús, cuando resucita, quiere desposarse también con la criatura humana, que es hombre-mujer, no simplemente con los apóstoles, a los que le daría una función sacerdotal, pero a las mujeres dice que había un grupo de mujeres que caminaban con él para servirle y para servir a la misión también sacerdotal. Es una compenetración como la del hombre y la mujer. El hombre tiene una biología sexual de una manera y la mujer tiene otra, pero juntos es que forman la esencia humana. Esa esencia de la fe también, que es la del sacerdocio litúrgico y la del servicio de la mujer, ni hace a uno más ni a uno menos, ni lo denigra. Por eso la iglesia y el Papa Francisco ha dicho, yo no voy a hacer eso de hacer mujeres sacerdotes, porque no lo vemos en la misión del Señor, no lo dejó expresamente claro ni abierto. La iglesia lo puede hacer, pero todavía no lo ve. Eso no quiere decir que la mujer no tenga un rol principal. Ciertamente, en los espacios eclesiásticos, la mujer no ha tenido espacios de dirección, pero eso no quiere decir que no lo tenga tampoco en el de servicio. Al final, lo importante es servir. Y muchos sitios donde no hay ni sacerdotes, pues son las mujeres consagradas las que tienen que llevar adelante la fe. Y por eso se vio en la discusión del Sínodo de la Amazonía como en una zona selvática, difícil, no una ciudad como la que conocemos, no hay forma a veces de entrar que no sean por estas misioneras, mujeres que dan el catecismo, que han tenido prácticamente que hacer matrimonio, aunque no sea el canónico, pero dándole el aspecto de fe a estos matrimonios. Entonces la iglesia se plantea, bueno, en este escenario, ¿cómo lo hacemos? O la apertura que ha tenido para que en el orden del lectorado y acolitado la mujer pueda estar, que eran antes órdenes sacerdotales y hoy son órdenes ya laicales de servicio. Quiere decir que bueno, qué bueno que fue la primera palabra que dijo mujer, porque Y también el un Señor quiere paréntesis, actuar a través de la mujer. un paréntesis es que, por ejemplo, en mi pueblo, que es uno de los pocos pueblos del sur que cuenta con monjas, esas, esas fieles servidoras que son atacadas por muchos y respetadas por, yo diría que por la gran mayoría. En mi pueblo, Vicente Noble, Barahona, tenemos la gracia, podemos decir, de contar con estas humildes servidoras porque han aportado mucho a nuestra sociedad. Eh, el primer liceo que se hizo acá lo hicieron en uno de los terrenos de una de las hermanas que heredó algo de su familia y lo invirtió para la misión. Y ahí se hizo el primer liceo. Eh, yo estudié en ese liceo, la gran mayoría de los profesionales de mi pueblo han salido de ahí y son personas que siempre han estado al frente de las luchas por las buenas reivindicaciones y las buenas causas de este pueblo. Hago este paréntesis porque hago este paréntesis porque muchas veces malinterpretamos la función de la mujer. Las monjas, que vienen siendo la representación femenina dentro de lo que es la autoridad ecuménica de la Iglesia Católica, son las que están al frente del servicio, no al frente de la liturgia, pero sí al frente del servicio con la comunidad, brindándole apoyo a los envejecientes, a las mujeres, a los niños. O sea, es un trabajo muy bonito y muy especial desde mi humilde óptica. Si quieres, antes de finalizar,
dar un mensaje ya final para despedir con respecto a lo que es la resurrección del Rabí de Galilea. Cuando yo digo el Rabí de Galilea, muchos se quedan como, ¿qué es eso? Pero el Rabí de Galilea es el maestro Jesús de Nazaret. Bueno, como decía, es el centro de nuestra fe. Estamos en la era cristiana, fíjate. Estamos en el año 2021 de la era cristiana. Cambió nuestra era. Entonces, muchos lo podrán ver como un personaje histórico que incidió mucho, como Gandhi, que es un personaje de la paz, y no entenderá quizá la trascendencia espiritual de lo que él vino a traer. A ciencia cierta, nosotros los cristianos sabemos el poder que tiene creer en él, y es la fe, más que la creencia en un Jesús histórico, humano, gran profeta y maestro. Está el hecho de lo que acabamos de celebrar en esta Semana Santa y sobre todo hoy, Domingo de Resurrección, que es un hecho que para el ser humano es inexplicable, porque todos vamos a morir tarde o temprano, aunque no sea de COVID o de COVID o de cualquier otra cosa o de muerte que nos llega un día y se paró el corazón y ahí morimos. Pero no tenemos respuesta y nos preocupa cuando eso pasa y que a quién le voy a dejar lo que tengo. Y toda mi vida se va a perder. Pues sí, se va a perder biológicamente, se nos apaga el cuerpo. Sin embargo, ese es el cuerpo físico. No hay una respuesta para lo que nosotros vivimos desde el aspecto espiritual del alma. ¿Y dónde están nuestros sentimientos? ¿Dónde está cosas que nosotros vivimos, sentimos, nuestra conciencia? ¿Qué es eso? Y eso nos preocupa como seres humanos. Sin embargo, cuando uno pone la fe en Jesucristo, en el Cristo Mesías, Salvador de la muerte del ser humano, del ser, de la esencia, muerte óntica se llama. Cuando nosotros ponemos la confianza en Jesucristo, nos transforma y logra esa fe cosas que ni la psicología logra. Entonces, hoy es una respuesta para el hombre de hoy, del 2021. Jesucristo sigue siendo una respuesta ante nuestras debilidades, nuestros sufrimientos, enfermedades, pecados, problemas, insatisfacciones, divisiones, guerras, todas esas manifestaciones del mal que nos quitan la tranquilidad. Jesucristo las cambia y las pone en su orden. Y entonces algo que para muchos parece mágico. Sí, parece una magia, pero ¿cómo esa persona dejó de tomar? ¿Cómo esa persona dejó de ser drogadicta, de ser violenta? Porque comulgó un pedacito de pan. Sí, mira, ahí está lo grande de esto. Y además, cuando te confías de la Sagrada Escritura, que él mismo dijo, busquen en las Sagradas Escrituras que ellas hablan de mí. Y tú lees y lees y lees. Hay presos que han sido transformados en la cárcel. Yo tengo un primo que fue así, que cayó preso por droga en Estados Unidos. Nunca quiso o olvidó la Biblia. Se echó 3 años preso leyendo la Biblia y de ahí salió transformado toda su vida. ¿Qué lo transformó? ¿Cómo se encontró con el Señor? Leyendo unas páginas tontas aparentemente. Pero la fe, creer en Él, tiene otra dimensión. Y como dice San Pablo, es reconocer es una esperanza. Es decir, bueno, ese futuro incierto que yo tengo después de la muerte, pues yo sé ya cuál es. El que vivió el ladrón, esta noche estarás conmigo en el paraíso. Ah, pues yo quiero eso. Yo quisiera que si me muero hoy me lo digan. Entonces, cada día nosotros ponemos nuestra confianza en Él, lo que creemos, de que el futuro también está en sus manos. No sabemos qué va a pasar y que la pandemia y tal. Bueno, porque sigan trabajando los científicos y nosotros, si hoy no vamos a morir de COVID, no vamos a morir o de lo que sea. Pero nuestra confianza es diferente si la ponemos en ese futuro que el Señor le dijo a él, esta misma noche estarás conmigo en el paraíso. O sea que qué bueno que al menos tenemos esa esperanza, porque el ser humano que no tiene esperanza prácticamente ya está muerto, ya esperando que le llegue el día, pero nada, como decimos los dominicanos, nada le sabe a nada y no lucha y no tiene fuerza de luchar contra el mal. Y el mal tiene manifestaciones muy serias y muy graves hoy. Bueno, pues ante todos esos males, el Señor se pone primero. Y aunque nos maten, como Él dice, no tengan miedo a lo que matan el cuerpo, sino a lo que matan el alma. Ah, pues es el miedo que yo quisiera tener, no el del cuerpo, porque ya yo sé que con Él puedo irme a entrar en esa gracia de una vida espiritual con Dios. Y esa fe da muchísima alegría, lo que no da el mundo, ni el dinero. Y ahí tú tienes los cristianos que viven en países como acaba de visitar este año el Papa, en Beirut, en Irak, perdón, países donde matan a los cristianos. Ah, pues ya no deberá venir un cristiano, pues hay cristianos. ¿Y por qué están ahí si saben que a lo mejor lo pueden matar? Porque su fe va más lejos que el temor a la muerte. Y eso, de eso es que se trata estas fiestas que hemos celebrado en este tiempo. Así que nada, muchísimas gracias. Estoy a la orden cuantas veces me necesiten.
No, gracias a usted por aceptar nuestra invitación. Nosotros súper agradecidos. De verdad que ha sido un tiempo bastante interesante. Me ha gustado esta entrevista. De verdad que me gustaría, pues, tenerle para una próxima entrega. Esto ha sido Esto ha sido En 10 Preguntas y nos veremos en una próxima edición. Muchísimas gracias.